8:36 y ahora agradezco al presidente de Morena, Martí Batres, que nos haya tomado la llamada. ¿Qué tal? ¿Cómo está, Martí? Buenos días. ¿Qué tal? Muy buenos días, a la orden, te saludo y saludo al auditorio también. ¿Cómo van con el registro del Movimiento de Regeneración Nacional? ¿Sí se va a poder lograr? ¿Sí se logró conjuntar el número de personas que se requieren para poderlo considerar como un partido político? Pues va muy bien, porque se ha dado el proceso, que está cumplido con lo que establece la ley. Tenemos que hacer 20 asambleas estatales, hicimos hasta este momento ya 25 asambleas, o sea que rebasamos en un 25% las asambleas que establece la ley, y aparte tenemos programadas otras 7 asambleas para enero del 2014. En cuanto a la afiliación, en las asambleas estatales se ha registrado un total de 113,000 afiliados. Por nuestra cuenta tenemos más de 300,000 afiliados. Lo que pide la ley son 219,000, así de que ahí rebasamos todavía más porque duplicamos el mínimo de afiliados que establece la ley para la obtención del registro. Esos son los 2 requisitos fundamentales, los estamos cumpliendo de manera puntual, de tal forma que estamos listos para la obtención del registro para una respuesta positiva. ¿Cuándo estarían recibiendo esta respuesta que nos menciona Martín? Bueno, de manera informal tendríamos ya un análisis del propio IFE hacia marzo, abril más o menos. De manera formal la respuesta es en agosto del 2014 y luego en el 2015 vendría la participación en el proceso electoral por primera vez para la obtención del registro. A partir de que a ustedes les autorizan ya su ingreso como partido político, ¿empiezan también a recibir las prerrogativas? No sé, eso sí, no sé si es en ese momento, si es después, pero ese no es el tema fundamental. El tema fundamental es que el pueblo de México cuente con un instrumento para transformar el país, porque ya son muchos años de abusos contra la gente. Ese es el punto, no un partido más en sí mismo no tiene ningún sentido, ya hay muchos. Lo que necesitamos es un instrumento de lucha, lo que necesitamos es una fuerza política que busque cambiar el país. Ve lo que ha pasado en este tiempo, ¿no? Aumentaron el IVA en las fronteras, luego entregan la industria energética a las compañías extranjeras, le quitan sus derechos laborales a los trabajadores de las industrias privadas, le quitan sus derechos laborales a los trabajadores de la educación. Es decir, es un desmantelamiento de derechos que ha dado lugar a que haya cada vez más pobreza, cada vez más desigualdad, cada vez más problemas en el país. Son 30 años de este tipo de reformas que les llaman estructurales. En realidad son contrarreformas, son regresiones. El país no ha crecido en 30 años, el promedio de crecimiento es del 2%, cuando debería ser del 6-7% para generar los empleos que demandan las nuevas generaciones. Tenemos en este año que termina el 2013 un promedio de crecimiento del 1%, un crecimiento bajísimo, y sin embargo en su momento se habló mucho de los beneficios del Tratado de Libre Comercio. Se cumplirá 20 años, va a cumplir 20 años el Tratado de Libre Comercio el próximo 1 de enero, y ¿dónde están los beneficios de largo plazo? ¿Dónde está aquello de que íbamos a pasar a formar parte del primer mundo? Es decir, en lugar de eso tenemos una violencia que México no tenía hace 30 años. Tenemos una violencia propia de un país del tercer o cuarto mundo. Es decir, el tejido social se ha fragmentado, se ha hecho añicos y no ha habido mayor bienestar social. Los polos sociales se han separado aún más. Entonces, todo ello pues forma parte de una terrible realidad que hay que cambiar. Y en cuanto a las acciones para detener precisamente estas reformas que nos acaba de mencionar, ¿se puede hacer algo realmente? O porque, bueno, también decían los propios senadores y diputados que está blindada, por ejemplo, la reforma energética, que no se puede hacer nada, aún y cuando haya alguna consulta ciudadana, aún así no se puede dar para atrás. Estos legisladores son unos traidores y son unos tontos.
porque entregan la industria energética y ni siquiera le permiten a la nación tener mecanismos de control sobre sus recursos. Ni siquiera las naciones del mundo desarrollado, del primer mundo, tienen estos mecanismos de entrega. Las naciones del primer mundo tienen enormes mecanismos de control, barreras arancelarias, proteccionistas, áreas de no intervención extranjera. Fíjate lo que ha pasado con la banca mexicana. En el caso de la banca mexicana, casi el 90% de la banca es totalmente extranjera. Sí. Y, sin embargo, si analizas la banca en Estados Unidos, en Canadá, que son nuestros socios comerciales, es decir, la banca la tienen protegida. Más del 70-80% de su banca está en manos de sus connacionales. Otros países que intervienen mucho en México, como España, apenas el 6-7% de su banca es extranjera. Y nosotros entregamos el 90% de nuestra banca a los extranjeros. Es el suicidio. Es decir, así no podemos construir una nación. Ahora que hacen la reforma energética, meten todas sus reformas en la Constitución, es decir, dificultando cualquier posibilidad de corrección. Esto es completamente absurdo. Ahora bien, sin embargo, claro que sí se puede corregir. Estamos ahorita en una lucha incluso jurídica. El procedimiento legislativo fue tan desaseado que podría ordenarse una corrección del procedimiento, una reposición del procedimiento legislativo, por poner un ejemplo de una vía a seguir, pero vamos a seguir varias de carácter jurídico para impugnar esta contrarreforma y después iremos analizando otras medidas. Incluso la llegada de un gobierno con una visión patriótica que puede corregir también el curso de los acontecimientos en materia energética. ¿Cómo hacer para que la gente se involucre? Porque la ciudadanía está un poco ausente de las decisiones que se toman allá en la Ciudad de México, no le dan mucha importancia, ni siquiera se enteran de lo que está pasando y pues no participan. ¿Cómo hacer para involucrarlos? Pues mira, informar y convocar. Nosotros desde Morena no nos hemos cansado de estar convocando. Hicimos asambleas informativas en los municipios el 10 de febrero, asambleas informativas estatales después el 18 de marzo, más tarde convocamos a las movilizaciones nacionales en la Ciudad de México, primero una el 8 de septiembre, luego el 22 de septiembre, luego el 6 de octubre, luego el 7 de octubre, luego el 1 de diciembre, luego el cerco al Senado, luego el cerco a la Cámara de Diputados, luego el cerco a los congresos. Es decir, hemos estado en una labor muy intensa de información sobre este gran tema. Ahora bien, son pocos los medios de comunicación que abren sus espacios para comentar sobre estos temas. El gobierno pagó enormes cantidades de publicidad donde mintió mucho sobre esta reforma energética y eso tiene confundida y desinformada a mucha gente. Aún así, todas las encuestas, sondeos de opinión que realizó hasta el gobierno federal mismo indican que la gente está en contra de la privatización de los energéticos, aún con toda su publicidad. Pero bueno, se mintió mucho. Mira, te digo, por ejemplo, cuando empezó la campaña publicitaria a favor de la privatización del petróleo, decía el gobierno federal, es que esa es la reforma que quería el general Lázaro Cárdenas. Estamos impulsando el texto constitucional del general Lázaro Cárdenas. Era una manipulación. En realidad aprobaron otro texto. Sí. Si tú revisas, hay 21 artículos transitorios que no venían en la reforma constitucional del general Lázaro Cárdenas del Río, y ahí metieron todo en los transitorios. Y los transitorios no son usados en este caso para decir cuál es la entrada en vigencia de la ley, simplemente, sino que son utilizados para meter ahí sus contratos de utilidad compartida, de producción compartida, las licencias y todos los demás mecanismos de entrega de nuestros energéticos. Bien, pues muchísimas gracias, Martí. Finalmente, ¿cómo está la salud de Andrés Manuel López Obrador? Afortunadamente bien. Para fortuna de México, bien.
Bueno, pues ya en su momento él anunciará su reincorporación a las actividades políticas cotidianas. Perfectamente. Muchísimas gracias por esta comunicación. Gracias a ti. Saludos al auditorio. Un abrazo fuerte y feliz año para todos. Muchas gracias. Muy buenos días. Es Martí Batres, dirigente nacional de Morena, Movimiento de Regeneración.